Bueno, en este video vamos a ver cómo se calculan las medidas de tendencia central como la media, mediana y móvil. Dentro de la media tenemos la media aritmética simple y la media aritmética ponderada. Vamos a mirar este primer ejemplo. Aquí tenemos las edades de 10 personas. Entonces vamos a calcular el promedio de edad de esas 10 personas. Para ello vamos a utilizar o vamos a aplicar la media aritmética simple. Esta media aritmética simple nos dice que sumemos cada uno de los valores y los vamos a dividir entre el total de observaciones. Aquí nos da que el total es 166 y si lo vamos a dividir entre 10 pues nos va a dar 16.6, ¿cierto? Entonces aquí cogemos este valor y lo vamos a dividir entre el total de observaciones que son 10. Eso nos da 16.6, que sería la media aritmética, ¿cierto? Aquí podemos aproximar este valor de 16.6 a 17 años, ¿cierto? O sea que en promedio la edad o la edad promedio de estas 10 personas es de 17 años. Bueno, otra medida de tendencia central aquí es la mediana. Bueno, en este caso la mediana es el dato que está ubicado en todo el centro. Para eso lo que tenemos que hacer es coger estos datos y ordenarlos de menor a mayor. Entonces vamos a ordenarlos aquí de menor a mayor. Ya teniéndolos ordenados, ¿sí? En este caso tenemos 10 observaciones. Cuando el número de observaciones es un número par, en este caso como es 10, ¿cierto? Podemos utilizar o coger los dos datos centrales ya ordenados, que es el 16 y el 17, y hacer un promedio aritmético, que es como lo que acabamos de hacer. Es decir, vamos a coger esos dos datos y los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos datos los que estamos sumando. Entonces aquí los dividimos entre 2. Y ahí nos va a salir que la mediana es de 16.5. Entonces aquí nuestra mediana es de 16.5. Podríamos también aproximarlo a 17 años. O sea que con respecto al cálculo de la mediana, el promedio de edad es de 17 años también. ¿Sí? Nos dan estos decimales, pero lo podemos aproximar. Bueno, otra medida de tendencia central, pues es la moda. ¿Sí? Aquí en datos sin agrupar, en este caso tenemos 10 datos que corresponden a las edades de esas 10 personas. En este caso la moda es el dato de mayor frecuencia. Vamos a mirar cuáles de estos datos son los de mayor frecuencia. Aquí nos damos cuenta que el 16 tiene una frecuencia de 4 veces, ¿cierto? El 16 de 3, el 18 de 2 y el 15 de 1. Por lo tanto, el dato de mayor frecuencia en este caso es 16. O sea que la moda sería 16 años. Bueno, en este caso estamos viendo aquí las medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda para datos sin agrupar. Bueno, ahora vamos a mirar un ejercicio que corresponden a los precios de un artículo en 40 almacenes. Estos valores que ustedes ven aquí están en miles de pesos, ¿sí? Entonces la idea es que a partir de estos datos vamos a determinar cuál es ese precio promedio que se maneja de ese artículo en esos 40 almacenes. Para eso, pues obviamente vamos a organizar estos datos en una distribución de frecuencias. Aquí ya tenemos nuestra distribución de frecuencias, tenemos la marca de clase y tenemos la frecuencia absoluta común, la frecuencia absoluta, ¿sí? Aquí nos dieron 6 intervalos con una amplitud cada uno de 6. Estas marcas de clase pues fueron calculadas con el promedio aritmético entre cada intervalo, ¿sí? Límite inferior, límite superior dividido entre 2 y nos da este dato. Estas frecuencias absolutas salen ¿de dónde? Del número de almacenes que hay entre cada intervalo, ¿sí? ¿Cuántos almacenes manejan en promedio un precio de 61.000 pesos? Entonces, 2, ¿sí? ¿Cuántos almacenes manejan un precio promedio de 67? 7, y así sucesivamente.
Para el cálculo de la media aritmética ponderada, vamos a utilizar esta fórmula que ustedes ven acá, ¿sí? Que es la sumatoria de cada y sub i por n sub i sobre n. Es decir, la marca de clase por la frecuencia absoluta, hacemos esta columna y luego esos datos se suman y se dividen entre el total, que serían 4. Pues vamos a realizarlo. Entonces aquí sería, vamos a calcular, vamos a multiplicar este 61, que es la marca de clase, por su frecuencia absoluta correspondiente. Entonces en este caso ya hicimos para el primer dato, aquí sería cada uno de estos multiplicado, aquí vamos a correr la fórmula y nos dan estos datos, estos resultados. Aquí pues vamos a sumar porque nos dice la sumatoria de cada y sub i por n sub i, entonces vamos a sumar. Y eso nos da un total de 3028. Entonces ese total de 3028 se va a dividir entre ¿cuánto? Entre el total de observaciones. Aquí recuerden que fueron 40 almacenes los que fueron consultados, entonces aquí divido entre 40. Y vamos a hacer la operación, entonces aquí 3028 dividido entre 40. Aquí nos da el promedio, que sería 75.7. Podríamos decir que en promedio el precio que se maneja de ese producto en los 40 almacenes es de 75.700 y lo podríamos aproximar a 76.000. Ese sería la media aritmética, ¿sí? Que sería el promedio. Otro promedio que vamos a utilizar es la mediana. También podríamos utilizar la mediana. Entonces aquí en este caso, para poder calcular la mediana en datos agrupados, obviamente el primer paso, ¿cuál es? El primer paso siempre es calcular la frecuencia absoluta acumulada. Como ya tenemos nuestras frecuencias absolutas acá, entonces vamos a calcular nuestra frecuencia absoluta acumulada. Vamos a partir del primer valor, que es 2, ¿sí? Y en el siguiente, a ese 2 le vamos a sumar la siguiente frecuencia absoluta acumulada, que es 7, ¿sí? A este 9 le vamos a sumar 16 y así sucesivamente. Entonces en este caso vamos a correr la fórmula y nos da estos datos. Bueno, recuerden que este último dato debe coincidir con el total, efectivamente, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, ese es el primer paso, calcular las frecuencias absolutas acumuladas. El segundo paso es calcular la mitad de las observaciones. En este caso, la mitad de las observaciones sería 20, ¿cierto? Entonces aquí la mitad de las observaciones sería 20 y ese 20 hay que buscarlo en esta columna. Podemos tener dos situaciones, en que esté o que no esté. En este caso, no está. Entonces, como no está, se toma el valor inmediatamente anterior a ese 20. En este caso, el inmediatamente anterior a 20 es 9. Y a ese 9 se simboliza como n sub j menos 1. Y al inmediatamente superior como n sub j. Listo. Estos dos, digamos que símbolos que colocamos acá, nos sirven de parámetro para poder aplicar la fórmula de acuerdo a las características. Entonces, ¿cuáles son las características? Entonces aquí las características son, vamos a correr esta aquí. Aquí nos dice, bueno, entonces vamos a comparar nj-1 frente a n-. Y nos vamos a dar cuenta que sucede. Entonces, nj-1 es 9 y n medios es 20, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar esto. 20. Entonces aquí nos damos cuenta que este nj-1, que es 9, es menor que 20, ¿cierto? Para ese caso se utiliza esta fórmula. Esta que vemos acá. Bueno, entonces aquí cuando nj-1 es menor que n medios, la mediana se calcula aplicando esta fórmula. Entonces esta fórmula nos dice que y'-j-1 más c, que es la amplitud que multiplica a n medios menos nj-1 sobre n sub j minúsculo. Entonces, ¿quién es y'-j-1? Entonces aquí nos vamos con estos dos datos que habíamos encontrado, estos dos símbolos acá. Entonces nos sirven de parámetro para ubicarnos en estos dos intervalos, los que están seleccionados, ¿sí?
con base en estos dos intervalos vamos a ubicar el y'(j-1). El y'(j-1) es el que se encuentra en la mitad de esos dos intervalos. Los intervalos van desde 64 hasta 76, o sea que el dato central de ese intervalo es 70. Por lo tanto, este es nuestro dato. Acá lo vamos a colocar para que ustedes vean los reemplazos acá. y'(j-1) es 70. Obviamente el valor de C de la amplitud, que la amplitud es el tamaño de cada intervalo, que va de 6 en 6. Entonces aquí lo reemplazamos. N medio, que es 20, que es la mitad de nuestras observaciones, que obviamente el total eran 40, pues la mitad van a ser 20. NJ-1 es el dato que habíamos colocado acá, que es 9. ¿Cierto? Entonces aquí lo reemplazamos. Y N sub J minúscula va a ser, con base en este N sub J, que es el de la frecuencia absoluta acumulada, nos vamos a buscar el N sub J minúscula, que en este caso sería 16. Entonces aquí con este dato de 16 lo reemplazamos, ¿cierto? Y hacemos nuestra formulación, hacemos la aplicación, el reemplazo de todos los valores y llegamos a un resultado de 74.125. Entonces aquí, con respecto a la media aritmética, el promedio podríamos decir que es de 76.000. Si hubiéramos, digamos que utilizado la mediana, pues la mediana entonces sería un promedio de 74. Ya vamos a colocar 74,125 y lo podríamos aproximar o dejar en 74.000. Bueno, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí el cálculo de la media, el cálculo de la mediana, y también podríamos calcular la moda. La podemos ver a simple vista. La moda recuerden que es el dato de mayor frecuencia. En este caso buscamos aquí el que tenga mayor frecuencia. En este caso, obviamente la de mayor frecuencia es el 73, ¿cierto? O sea que la moda en este caso sería 73.000 pesos. Bueno, entonces ya vimos aquí dos ejercicios, uno en datos sin agrupar, cómo se calcula la media, mediana y moda, y en un ejercicio en datos agrupados.